Bueno, pues como ya hemos visto hace un par de vídeos, ha salido la nueva API para Python de ChatGPT y está siendo una locura, la verdad. Estoy viendo muchísimos proyectos por ahí súper chulos y me quería unir. Quería unirme y quería hacer algo yo mismo. Entonces, mi idea era utilizar tanto la API de ChatGPT que han sacado como también la de Whispers. Whispers también es un producto de OpenAI y lo que hace básicamente es que tú le mandas pues eso, un audio de lo que sea y te lo transcribe a texto. Pues eso, si queréis saber más sobre Whisper y ChatGPT os dejaré la documentación en la descripción. Y bueno, el programa que quería hacer hoy es bastante sencillo, pero yo creo que se le puede sacar mucho partido. Y es el ChatGPT de la web, el que todos conocemos, el que, pues eso, tú le escribes hay una pregunta y él te responde y ta ta ta. Hacer algo muy similar a eso, solo que en vez de teclear la pregunta que quieres hacer o lo que tú dices, se lo vas a decir por medio de audio. Es decir, tú vas a hablar con el chat GPT, por así decirlo. Así que nada, como siempre, si os mola el vídeo, pues ya sabéis dónde está el botón de like y vamos a ver ese código. Bueno, pues lógicamente, como siempre, empezamos instalando las librerías correspondientes. En este caso vamos a utilizar dos, que son Gradio y OpenAI. Aquí más abajo, OpenAI. Entonces, bueno, yo estoy trabajando en Google Colab, entonces simplemente pues eso es pip install. Os recomiendo trabajar aquí porque es mucho más sencillo, pero bueno, lógicamente todo esto también se puede hacer en local, en tu Visual Studio Code, Jupyter Notebook, lo que tú utilices. Bueno, pues supongo que la mayoría de vosotros conocéis lo que es OpenAI, pero no tenéis ni idea de lo que es Gradio, lógicamente. Gradio, en un par de líneas de código, es capaz de crearte una interfaz para que el usuario pues, pueda ahí tocar, mover cosas, meter inputs, lo que sea, y poder trabajar más fácilmente. Lo más fácil, como siempre, es ver un ejemplo. Si os vais a la documentación y entráis, este es el primer ejemplo que os aparece, es el más sencillo de todos, entonces vamos a darle a correr y ver qué es lo que hace. Entonces, bueno, ahí, como veis, nos aparece esta interfaz azul y ahora vamos a ver qué es cada cosa con este código de aquí arriba. Entonces vamos a centrarnos primero en donde pone demo. Entonces, primero lo que hacemos es llamar a la librería de Gradio. Aquí creamos una interfaz, que es básicamente el cuadrado, este, bueno, rectángulo azul de aquí. Dentro de esta interfaz tenemos tres variables, la fn, que es la función, que es esta de aquí arriba, que ahora hablaremos de ella, luego el input y el output. Como veis, el input está puesto en text y es que aquí lo que vamos a escribir, como veis, es texto y el output que nos va a devolver también va a ser texto. Ahora, este input que metes aquí, este texto, siempre va a estar relacionado con esta función anterior. Es decir, tú, esta función que metes, los inputs que necesitas, que en este caso, como veis aquí arriba, es el name, va a ser este texto que tú escribas aquí. Y luego, con ese name que hace la función, decir hello y te dice tu nombre y luego una signo de exclamación. Entonces si yo pongo aquí Pepe, me va a devolver hello Pepe. Muy sencillo todo, como veis. Bueno, pues una vez que ya conocéis más o menos cómo funciona esta librería de Gradio, ahora, como veis aquí, tengo un código que mola más porque al final esto de aquí arriba, pues si dices el nombre y te responde una frase, pero tampoco sacar mucha chicha. Entonces aquí lo que buscamos es utilizar el chat GPT que conocéis de la web, el de toda la vida, en el que tú escribes y te responde, pues hacer lo mismo, pero en vez de que sea escribiendo, pues decirlo con voz. Entonces para esto vamos a utilizar dos cosas, y es la API de ChatGPT, que está para Python, que ya tenéis un vídeo en mi canal, y luego también Whisper, que también salió la API con la de ChatGPT, y básicamente lo que hace Whisper es coger el speech, o sea, es decir, tu voz, y la transcribe a un texto. Entonces ahora vamos a ir poco a poco para que entendáis todo este código porque parece mucha cosa, pero en verdad es muy sencillito y el poder que tiene es muy tocho. Entonces, bueno, primero creamos dos variables que tampoco ahora mismo no tienen mucha utilidad, luego hablaremos sobre ellas. Lo importante, vamos a empezar primero con la UI. Entonces la UI es básicamente esta interfaz de Gradio. Entonces, como veis, le metemos aquí otra vez una función, que esta vez es el transcribe, que es transcribir, pero como input ya no le vamos a meter, como en este caso anterior, un texto, sino lo que vamos a hacer es meterle el audio. Si os metéis en la documentación de, pues eso, de Gradio,
el audio se mete de esta forma. Tú le metes gr.audio, le metes la fuente, que en este caso es el micrófono este que tengo aquí, y el type. Con esto simplemente ya tendrías tu input de audio. Y como output, otra vez lo que vamos a buscar es un texto, ya que al final el ChatGPT que conocemos nos devuelve texto, no nos devuelve audio. También podríamos hacer que nos devolviese un audio también, pues eso, creado con inteligencia artificial, pero como en este caso, para este código lo que buscaba era esa similitud entre el ChatGPT de la web y esta mini aplicación, pues quería que los dos fuesen escritos. Entonces, bueno, ya entramos en la definición esta, en la de transcribe. Os recomiendo, para entender un poco más cómo funciona ChatGPT, la API, que os metáis en uno de mis últimos vídeos en el que doy un poco mis primeras impresiones y tanteo un poco cómo funciona, ya que así os será mucho más fácil entender este código de aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar por las variables. Este message básicamente es el primer mensaje que le tienes que dar a ChatGPT, que es decirle, oye, eres un sistema y quiero que hagas de algo, en este caso, su rol. Pues yo le he dicho que quiero que sea una alien que quiere conquistar la Tierra y que la respuesta que nos dé sea en menos de 25 palabras. Y bueno, results, que es simplemente una variable que por ahora no hace nada, simplemente es dos comillas, pues es una variable vacía. Entonces aquí, transcribe, el audio. Como recordáis, este audio básicamente es este input de aquí. Aquí estos dos mensajes primeros es básicamente para crear las variables globales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas variables de aquí arriba, el message y el result, sean las mismas aquí dentro en esta definición. Luego, el audio file es básicamente que nos cree de este input que saca, pues que nos cree el audio. Luego, el transcript básicamente lo que hace es utilizar el whisper que ya os he comentado para transcribir este audio a texto. ¿Vale? Ahora, esta nos la vamos a saltar por ahora, ya que no es necesaria. Vamos a pasar al message.append. Si os acordáis del vídeo este en el que hablo de las primeras impresiones, tú a ChatGPT le tienes que dar, como aparece aquí, le das el modelo y luego los mensajes. Entonces estos mensajes funcionan de tal forma. Primero le das el rol de system y el contenido. Después de eso, el user, el rol de user, hace una pregunta o dice lo que quiere. Y luego ya con el rol de assistant, el ChatGPT pues va respondiendo. Entonces básicamente, como yo quiero una conversación que empiece tipo, hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo genial, o sea, una conversación así larga y que se vea todo el rato, todo el contenido. Lo que hago aquí básicamente es crearme la variable message, que es esta de aquí arriba, y le voy metiendo cada vez que el user hace una pregunta, pues lo que hago es meterle esa pregunta en esta variable para que así me vaya creando el modelo que tenga en cuenta todo el contexto anterior. Luego, como contenido, lo que hago, como es el user, este mensaje, el que le estoy metiendo es el del user. El user es el que hace la pregunta a través del micrófono. Entonces, eso es lo que le estoy metiendo aquí, el transcript text, que es el que viene de Whisper, que lo ha traducido. Después de esto, lo que hacemos con el modelo de OpenAI de ChatGPT es básicamente crear una respuesta en función de los mensajes anteriores, como veis aquí. Entonces, claro, si es el primer mensaje, pues solamente va a ser la pregunta en sí, tipo, hola, ¿qué tal? Pero si ya luego, yo que sé, llevas 5 mensajes seguidos, pues todo ese contexto anterior que has tenido y has utilizado para las anteriores preguntas o lo que hayas estado hablando con el chat GPT, te lo va a tener en cuenta para luego responder a la siguiente. Tras esto, lo que hacemos ahora es otra vez un message.append, pero en este caso de la respuesta que nos ha dado el asistente, o sea, es decir, ChatGPT, porque así tenemos user, que tenemos aquí un append del user de lo que ha preguntado, nos crea la respuesta ChatGPT y después pues le metemos otra vez en esa variable de message la respuesta que nos ha dado ChatGPT para así pues eso tener un contexto de todo. Y bueno, ahora una vez hecho eso, la variable result es muy fácil de entender, como veis al principio simplemente son comillas y es que la variable result es básicamente lo que vamos a ver en el output.
Entonces, en este caso, como veis aquí, lo primero que hacemos es user, que es para saber quién es el que está diciendo cada frase. Y lo que hacemos es meterle el transcript, que es básicamente pues eso, lo que tú has dicho por el micrófono. Y luego que salte de línea con el NN. Luego, como veis aquí, al final también le vamos a sumarle otra vez un resultado a la variable result. En este caso es el interviewer, porque bueno, antes tenía interviewer, pero en este caso ahora sería el alien. Dos puntos y lo que dice el alien. Lo que dice el alien, ¿qué es? Pues lo que está dentro de este message, este response choice message content. Y una vez hace esto, lo que hace es saltar de línea. Y eso es el return, el result que nos da. Entonces básicamente tú lo que vas a hacer es decirle algo por el micrófono, se lo dices. Entonces eso lo transcribes con Whisper. Una vez transcrito con Whisper, eso lo metes en el chat GPT y el chat GPT te da una respuesta. Esa respuesta la vuelves a escribir y vuelves a repetir el proceso haciéndole todas las preguntas que quieras. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos para que veáis. Una cosa importante es que lo he intentado hacer en español porque en la web de Whisper dice que tiene muchísimos idiomas, no sé qué, pero lo he probado a hacer en español y no me ha funcionado. No sé por qué, pero no funciona, se queda cargando, cargando, cargando y no me da ninguna respuesta. Entonces, bueno, lo voy a hacer en inglés y si alguno sabe si hay que cambiar algo o lo que sea, porque te juro que no lo he encontrado, pues que me diga. Entonces, bueno, vamos a correr esto de nuevo para que veáis que todo es legal. Y aquí esperamos a que cargue. Y entonces ahora tened en cuenta que estamos hablando con un alien que quiere conquistar el mundo. Entonces vamos a decirle un par de mensajes a ver qué nos dice. Hi, how are you? Lo que le acabo de decir es ¿qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, como veis, hi, how are you? Nos dice bienvenido humano, estoy bien. ¿Cómo te puedo ayudar antes de que conquiste tu planeta? Ahora le voy a decir pues que no va a conquistar mi planeta y que voy a luchar contra él. You won't conquer my planet, I will battle with you. Entonces le decimos eso y ahora a ver qué nos responde. You won't conquer my planet, I will battle with you. Pues lo que os he dicho. Que no va a conquistar mi planeta, que voy a luchar contra él. No, me dice que mi bravura es deber, básicamente. Pero que no va a parar la conquista. Ríndete ahora. O ten en cuenta que te va a llegar, pues eso, que te voy a llegar yo con una tecnología muy avanzada y con todas mis fuerzas. Pues como veis, esto es una conversación bastante chula. Obviamente se puede hacer para cosas mucho más, no interesantes, pero pragmáticas, ¿no? Que puedes utilizar en tu día a día. Por ejemplo, imagínate yo en mi caso. Tengo una entrevista de trabajo, pero la voy a hacer en una empresa en la que parte de lo que hacen es en inglés. Entonces parte de la entrevista me lo van a hacer en inglés. Entonces en vez de, pues esto, hablar con un alien que al final no te va a ayudar para mucho, le puedes poner aquí que sea un interviewer for a big company o bueno ahí. Lo que sea, también le puedes poner que te responda más de alguna forma más exacta, que te haga preguntas de no sé qué. Y esto también, pues obviamente, bueno, no he cambiado esto, así que nos va a responder un señor alien, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces ahora una vez que cargue, por ejemplo, vamos a decirle que quiero este trabajo. Hi, I really want this job. Por ejemplo, una frase muy sencillita. Le he dicho, hola, quiero este trabajo. Entonces te dice, bueno, alien, debería ser interviewer, como veis eso lo cambiamos aquí. Dice, dime un poco de tus cualificaciones y por qué piensas que vas a ser que vas a good fit, ¿cómo se traduce? Que vas a encajar bien en la compañía. Entonces esto ahora lo puedo cerrar y decirle, por ejemplo, I'm really good at making coffee and doing Excel sheets. Le he dicho básicamente que soy muy bueno haciendo cafés y trabajando con Excel.
no me ha leído Excel bien, mi inglés no es perfecto como veis, y ha entendido Exosheets en vez de Excel Sheets. Pues eso me pregunta, can you tell me more about any, si puedes decirme algo de qué experiencia que tengas o skill related. Pues le voy a decir, por ejemplo, que sé mucho sobre inteligencia artificial y todo esto. I'm really good at AI, ML and all this type of stuff. Also, I've done some data science analysis. Y vamos a ver qué nos responde. Le he dicho básicamente que se me da bien pues eso, todo el tema de Machine Learning, Artificial Intelligence y que he hecho un poco de Data Science Analysis. Entonces me dice, that sounds like great experience. Eso suena genial. ¿Me puedes decir un ejemplo de un proyecto? Pues vamos a decirle este proyecto, por ejemplo, a ver qué nos dice. I created a ChatGPT app, but the input, instead of being just text that you type, it's your voice with a microphone. Vamos a ver qué nos responde, si le gusta esta aplicación o no. I created a ChatGPT app, but the input, instead of being just text that you type, it's your voice with a microphone. Lo que he dicho. Y el alien, bueno, el interviewer, nos dice, impresionante, ¿me puedes decir más acerca de la tecnología específica que has utilizado y cómo pasaste los desafíos que tuviste durante el proyecto? Entonces, bueno, como veis, esto da para mucho. Yo creo que para algunas cosas viene muy bien, para otras no tanto. O sea, a veces escribir está bien, pero yo que sé, para este tipo de interviewer, o sea, eso, de entrevistas de trabajo, lo que sea, yo creo que es mucho más cómodo y mucho más, pues eso, elegante y mucho más, no sé, natural hablar en vez de estar escribiendo la respuesta o eso, lo que sea. Bueno, pues ahora lo que le he dicho es que sea un rey de un reino perdido, y es que yo creo que esto, no tanto el ChatGPT de texto a texto, que es el que normalmente conocemos, sino más bien, pues eso, voz a texto o incluso voz a audio también, pues sí que puede dar mucho juego para todo el tema de rol, o sea, es decir, pues eso, los juegos de rol. Entonces, por ejemplo, voy a preguntarle que quién es. Who are you? Y a ver qué nos responde. Nos debería responder eso, algo relacionado con eso. Soy un rey de un... It's not an importance, I'm merely a ruler of a realm that has vanished from the earth. Pues eso. Y ahora le podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuál era el nombre de su reino? What was the name of your kingdom? Entonces le preguntamos eso, que cuál era el nombre de su reino, a ver si nos lo dice. The name of the Mayan kingdom is long forgotten. Pues dice eso, que el nombre de su reino ya se ha olvidado en la historia y que era un reino con mucha gloria y prosperidad, cientos de años atrás. Vamos a preguntarle, por ejemplo, ahora que por qué se desvaneció. How did your kingdom vanish? He preguntado que cómo, pues eso, se desvaneció su kingdom, su reino. Entonces, a ver qué nos responde. The reason for the disappearance of my kingdom from the world. Dice básicamente que la desaparición de su reino está rodeada de misterio y leyendas. Algunos dicen que era un desastre natural, otros creían que era una maldición o un castigo de los dioses. Cualquiera la razón que fuera, mi reino y su gente ya no están más, sino que son solamente silbidos. ¡Hala! Vaya frase más dramática. Son solo silbidos de su existencia remanente. Muy filósofo este hombre. Pero bueno, como veis, a mí esto me mola mazo. La verdad, me parece súper chulo poder utilizar tu propia voz en vez del texto, ya que en cierto sentido también lo hace mucho más personal, porque no es como escribirle, responde, es como muy robótico. Esto es más como de tú a tú, ¿no? Cuando hablas ya es algo más personal, no es estar con el teclado, es algo mucho más natural al final para el cuerpo humano. Entonces, bueno, todo esto lo tendréis en la descripción, pero vamos, como veis, el código es nada, son 5 líneas y el poder que tiene es flipante. O sea, es que esto es lo que me mola a mí más de todas estas nuevas tecnologías de, pues eso, inteligencia artificial, pues ahora pues esto, el ChatGPT, el Whisper que hemos utilizado aquí. Y es que literalmente, o sea, esto es lo del Whisper, que es traducir de tu voz a texto, es literalmente una línea, pero el poder que tiene, o sea, las cosas que puedes hacer simplemente con eso son sorprendentes. O sea, me parece increíble ya al punto en el que hemos llegado, en el que simplemente, pues eso, con
4 líneas de código ya es posible hacer magia, o sea, literalmente magia. O sea, estoy metiéndole a un programa mi voz, que esa voz me la transcribe a texto, y ese texto lo utiliza para tener una conversación con una inteligencia artificial y de forma coherente y con sentido. O sea, te juro, estamos llegando a unos puntos que es que yo ya, no sé, de repente me dicen que hemos descubierto la 8ª dimensión y que vamos a ir a vivir a ella y no me sorprendería. O sea, me parece todo flipante ahora mismo. O sea, yo ya el límite humano, el límite de las cosas, ya te juro que ya no sé dónde está.